a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up. It's getting late, you're doing good, I'm doing great. Metros y metros de pasillos entre militares. Están viendo el hospital de campaña de Segovia a la espera de su equipación. Los hospitales pequeños comienzan a saturarse y la Junta ya avisa que los grandes tendrán que ayudarles. Castilla y León es ya una única área de salud. ¿Qué tal? Buenas noches. Tercera semana de confinamiento y las medidas se endurecen. El Gobierno limita solo a 25 las actividades esenciales que pueden seguir funcionando. Es la única forma, dice, de reducir la movilidad y frenar al coronavirus. Pero a Pedro Sánchez comienzan a surgirle grandes detractores. Empresarios, comunidades autónomas y oposición hablan de precipitación y falta de diálogo. En Castilla y León, los nuevos casos bajan un 40% desde el sábado, cifra nada desdeñable, aunque los contagios siguen aumentando. Y la Consejería de Sanidad anuncia tratamientos individualizados a pacientes de COVID-19 para evitar nuevos ingresos. A la preocupación por esta pandemia se nos puede unir esta semana un tremendo temporal de frío y nieve. Menos mal que a la mayoría les va a pillar en sus casas. Comenzamos. Sigue llegando a Castilla y León el material adquirido por el Gobierno regional en China, mascarillas, gafas o batas que necesitan nuestros hospitales y residencias y que están siendo centralizados en un almacén logístico en Valladolid, en el que se encuentra Rubén Hernández. Aquí, José Luis, en el interior de esta gran nave se encuentra el material que ha llegado hoy mismo desde China, material adquirido por la Junta y que va a estar aquí hasta que comience a ser distribuido por toda la comunidad en función de las necesidades de cada provincia. Hablamos de batas, de pantallas de protección, hablamos también de mascarillas, elementos ahora mismo muy escasos y más necesarios que nunca. A lo largo de las próximas horas está previsto que llegue un nuevo vuelo con el material comprado por la Junta en China. Serán a lo largo de la semana en total 3 vuelos más hasta completar los 12 que en principio ha cerrado la Junta por un valor en total de 46 millones de euros. Estamos en el 16º día de alerta, los contagios no se frenan, pero siguen subiendo, y también los hospitalizados en las UCIs, que ya están al 80% de su capacidad ampliada. Ante estas cifras, la Junta niega el colapso de momento, pero ya adopta nuevas medidas para prevenir. Hace días que los hospitales de la comunidad ocuparon todas sus camas de UCIs y las planificaron en unidades de reanimación, quirófanos y otras estancias que ya están al 80% de su capacidad. La situación de las UCIs es la preocupación ahora también en España, donde ya se baraja el traslado de pacientes de unas comunidades a otras. Estamos totalmente en contacto para ir viendo las necesidades y lo que haga falta. En Castilla y León ya se han producido traslados entre provincias, pero el Ejecutivo niega el colapso. ¿Y cuándo se considera que una UCI está colapsada? Pues cuando llegamos al 100% de la capacidad de las UCIs totales. Ahora mismo estamos en un porcentaje que nos permite pensar que todavía tenemos tiempo. Desde hace días, Castilla y León es un único área de salud. Los grandes apoyan a los pequeños y es absolutamente fundamental hacerlo así. Y busca además nuevas estrategias. El hecho de empezar los tratamientos un poco antes, de manera que la necesidad de hospitalización sea menor. Soria y Segovia son los puntos más críticos. Por ejemplo, en Soria la media de positivos es de 620 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Zamora es de 121. Que sé que muchos de vosotros estáis ahora mismo al borde psicológico y físico. Mensaje de aliento a los profesionales en primera línea, también celadores, personal de cocina y limpieza. No sois invisibles. Son ya 1.783 los profesionales aislados, 848 han dado positivo. Decía también la consejera de Sanidad esta mañana que los hospitales grandes tendrán que apoyar a los pequeños, que son los más saturados, fundamentalmente los de Segovia y Soria. Hasta Soria nos vamos, Irene Rodríguez, porque allí ya se está preparando el centro de referencia del Inserso, que por cierto no se llegó a inaugurar. ¿Se sigue equipando con camas? Buenas noches.
Sí, esta mañana se han trasladado 30 camas de la nueva prisión de Soria hasta aquí, hasta este lugar, hasta el Centro de Referencia Estatal del Imserso. Es un centro que todavía no había comenzado a atender a sus usuarios, a personas con discapacidad, así es que la planta baja de este edificio se ha habilitado y en ella se han colocado esas 30 camas en las que se va a atender, si fuese necesario, a pacientes con COVID y a pacientes que ya se están recuperando de esa enfermedad. Hay capacidad para otras 20 camas más en el caso de que fuera necesario habilitarlas, y además también se ha deslizado la posibilidad hoy de pedir un hospital de campaña para Soria. Gracias, Irene. Veían en nuestra imagen de portada el interior del Hospital de Campaña de Segovia completamente vacío. Faltan recursos humanos, 15 médicos, 30 enfermeros y 30 auxiliares y medios materiales como respiradores y equipos de rayos X para poder atender a los 120 pacientes para los que tiene espacio. Y no se sabe cuándo llegarán porque Junta y Gobierno Central tienen criterios dispares en relación a quién debe dotar esta instalación. Hacemos un repaso, como todos los días, a la evolución de la epidemia con los datos de este lunes en los que se empieza a ver algo de luz. En las últimas 24 horas los casos positivos en España pasan ya de los 85.000. Nuestro país ya supera en 4.000 los contagiados de China. La cifra de fallecidos es de 7.340. Tanto la de positivos como la de fallecidos baja, eso sí, en porcentaje. En Castilla y León los casos superan los 5.800. Los casos confirmados en nuestra comunidad son 387 más que ayer, aunque es la mejor cifra desde el 23 de marzo y con una caída del 40% desde el sábado. Salamanca supera el millar y nadie sabe explicar aún por qué es la provincia más afectada. León y Valladolid superan los 900. En el conjunto de la comunidad, 5.800 positivos, 516 fallecidos y 1.028 personas que han recibido el alta. España podría estar cerca del pico de la epidemia, lo dice la Organización Mundial de la Salud y pide además que se redoblen sus esfuerzos para luchar contra el coronavirus. En las últimas horas, la Organización Mundial ha descartado que el virus se transmita por el aire. La única forma de transmisión son las gotas que una persona contagiada proyecta al toser. Por tanto, el contagio solo puede ser por contacto directo con una persona infectada o con una superficie u objeto que haya utilizado. Y ya empezamos a dar mejores noticias en algunos países. El número de fallecidos en Italia a causa del coronavirus alcanzó este lunes los 11.500 al registrarse 812 en las últimas 24 horas. Lo positivo es que el aumento de los casos de contagio se ha reducido claramente. Se han registrado solo 1.648 más que el domingo, menos de la mitad de los aumentos de los últimos días. Nuevo endurecimiento del estado de alarma para la actividad económica. El Gobierno central aprobaba ayer la suspensión de la actividad no esencial en un Consejo de Ministros extraordinario, pero hasta 15 minutos antes de la medianoche no llegaba al boletín oficial el Real Decreto con el detalle ante la confusión de empresas y también de trabajadores. Es por esa precipitación que el Gobierno ha dado el día de hoy como prórroga para aquellas empresas que no pudieran parar de forma tan inmediata. Esta es la imagen de las obras el pasado viernes. Y esta es la que nos hemos encontrado esta mañana. Las obras de construcción completamente paralizadas después de que ayer se aprobase en un Consejo Extraordinario de Ministros el cese hasta el 9 de abril de todas las actividades no esenciales. Las obras se cierran, esto lo digo en general. Las obras se cierran. Aunque el proceso tiene sus complicaciones. Hay muchas incidencias que puede tener la obra, que pueden afectar incluso a la seguridad de los peatones y de la sociedad en general. Hay que proteger las herramientas, hay que proteger los materiales, hay que proteger la maquinaria. El nuevo decreto ley ofrece un día de moratoria para los casos en los que haya sido imposible paralizar de modo inmediato la actividad. Nos han dado hoy, como en una disposición transitoria, para que podamos realizar un cierre
ordenado. Es el caso también de muchas industrias y fábricas que hoy seguían abiertas en el polígono de San Cristóbal, en Valladolid. Entre las nuevas medidas también se establece un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales. Esas horas no prestadas deberán recuperarse siempre de manera paulatina y espaciada en el tiempo, pactando ampliar el horario hasta el 31 de diciembre. La nueva medida responde a la necesidad de parar al máximo la actividad para así contener el virus. La patronal ha recibido como un auténtico ataque estas nuevas medidas y acusan al Gobierno de improvisar. Durante este permiso retribuido recuperable, las empresas tendrán que seguir pagando a sus plantillas y por eso piden que el Estado corra con el 75% de esos costes. También reclaman una suspensión temporal del pago de impuestos. De lo contrario, pueden desaparecer, advierten, un número incalculable de empresas y autónomos. Los sindicatos no creen que vaya a ser así. Los empresarios habrían preferido más margen para poder adaptarse. Hay que solicitar y pedir que sea de la máxima rapidez, pero indudablemente no se puede generalizar. Yo creo que no habría estado mal una cierta adaptación, un periodo de adaptación no largo, pero sí que no tener en cuenta de la noche a la mañana. Y piden medidas al Gobierno para que las empresas puedan mantener algo de pulso para recuperarlo por completo cuando terminen las restricciones. No podemos estar 15 días, aparte del mes que llevamos, más lo que nos venga después, sin realizar ningún tipo de cobro, pero sí todos los gastos. Que se aplicaran bonificaciones, exenciones, para dar liquidez a las empresas. Que el Gobierno de la Nación esté tomando unas decisiones, creemos que con poca previsión. En un comunicado, el Instituto de Empresa Familiar de Castilla y León asegura que los empresarios están demostrando su compromiso en esta crisis y que van a cumplir con lo que apruebe el Gobierno, mientras los sindicatos defienden el sistema de permiso retribuido. La fórmula elegida es una buena fórmula y sobre todo, y lo más importante, es que tiene que haber negociación entre los trabajadores y las empresas. Para las empresas esto es un palo gordo, que vamos a ver cómo salimos de ello. Yo creo que todos tenemos que arrimar el hombro y las empresas también tienen que arrimar el hombro y asumir que esta es una situación extraordinaria. Los agentes sociales hacen un llamamiento al diálogo para acordar la recuperación de las horas de trabajo de estas semanas. Vamos a hablar ahora sobre estos decretos con el máximo representante del Gobierno central en Castilla y León, con el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo. Hace mes y medio le entrevistábamos en este mismo informativo tras tomar posesión, entonces, claro, el coronavirus nos pillaba un poco lejos, ahora lamentablemente es el único tema. Buenas noches, delegado. Buenas noches, José Luis. Lo veíamos en el vídeo anterior, empresarios, trabajadores, comunidades autónomas tildan esta nueva vuelta de tuerca a la paralización de la actividad económica de improvisación. ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe que todo haya sido tan confuso y tan a última hora? Bueno, yo creo que las medidas se están tomando en todo momento cuando procede y siguiendo las recomendaciones de los científicos en este momento, ¿no? Creo que lo que se está planteando es una medida de hacer un pequeño esfuerzo mayor para intentar acabar de doblar la curva de contagios, y hay que pensar que son 2 semanas lo que supone esta paralización de actividad, teniendo en cuenta que además dentro de esas 2 semanas coincidía la Semana Santa, que es un periodo que además pues normalmente tampoco es que tenga mucha actividad económica, y por tanto yo quiero también apelar un poco a la responsabilidad de todos en este momento, porque todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo están haciendo los trabajadores, lo están haciendo las familias, lo está haciendo el Gobierno, lo están haciendo las comunidades autónomas con la prestación de sus servicios, y ahora es un esfuerzo que se pide a las empresas, que entiendo que es proporcionado y que entiendo que es razonable y que se puede asumir. ¿Ha faltado diálogo con el sector empresarial quizá y con las propias comunidades autónomas? Algunos presidentes autonómicos pedían hoy que tuvieran libertad para decidir qué actividades son esenciales y cuáles no, ¿o eso es imposible? Bueno, yo creo que hemos escuchado a algunos presidentes de comunidades autónomas incluso pidiendo que se hubiera producido antes este cierre empresarial, a otros distintos. Es decir, hay opiniones muy distintas. El Gobierno se guía por los criterios de los científicos fundamentalmente, y en este sentido creo que se están tomando las decisiones en el momento que proceden. Yo sé que en estos momentos son decisiones duras, que no gustan a mucha gente, a muchas empresas, tampoco le gustan al Gobierno, porque preferiríamos no estar inmersos en esta crisis sanitaria, pero como bien decía el ministro hoy, esta es una frase que me parece muy elocuente. Para hablar de la economía primero tenemos que hablar de la salud, porque sin salud no hay economía.
El Gobierno recuerda que esta es la única manera para restringir la movilidad y frenar los contagios. Señor Izquierdo, ¿pudiera haber más medidas restrictivas? Como bien ha dicho el presidente y dice el ministro de Sanidad en muchas ocasiones y el resto de las autoridades delegadas, las medidas se van tomando en función de las circunstancias concretas de cada momento, en función de la evolución. Llegaremos a un momento en el que las medidas se podrán ir relajando, pero de momento, evidentemente, se tienen que tomar medidas que contribuyan a frenar los contagios. La curva empieza a inclinarse, empieza a doblarse y es muy importante que perseveremos. Yo siempre hago un llamamiento a todos los ciudadanos a que, por favor, respeten todas las restricciones que se están estableciendo, porque todos somos definitivos para parar en los contagios y, por tanto, de nuestro comportamiento personal depende que haya más o menos contagios. Y por eso agradezco a todos los ciudadanos la paciencia que tienen con estas medidas, el sacrificio que suponen, y pido a los pocos que no respetan las normas que lo hagan, porque es la mejor manera de contribuir entre todos, con la suma de los esfuerzos individuales, a parar este virus. Respecto a este nuevo Real Decreto, decía esta mañana el presidente de la Xunta de Galicia que una cosa es pulsar el botón de pausa de las empresas y otra el de apagado. ¿Existe ese riesgo ante esta paralización? Bueno, yo creo que primero hay una buena parte de la actividad económica que continúa, que es toda la que está asociada a la cadena alimentaria, ¿no?, desde la producción de los bienes hasta su transporte y puesta a disposición de los consumidores, y toda una cantidad de sectores que van aparejados a ellos, todos los sectores sanitarios, de seguridad pública. Hay un montón de actividad que todavía sigue funcionando, ¿no? Y hay muchas empresas subsidiarias de todos estos sectores a los que se permite seguir trabajando. Por tanto, no hay un apagón de la economía. Yo, desde luego, perdería cierta prudencia, porque creo que en este momento lo que todos tenemos que tener claro es que lo primero es abordar el problema sanitario si de verdad queremos que la economía se recupere cuanto antes. Estos días yo escuchaba al presidente italiano, a Conte, decir una frase que también me parecía muy elocuente en ese sentido. La cuestión no es salir de la crisis, es salir cuanto antes de la crisis, y para eso lo primero que tenemos que hacer es doblegar la curva de contagios cuanto antes. Aprovechando que le tenemos, ¿cómo va el reparto de material y de mascarillas que tiene que repartir el propio Gobierno a Castilla y León? Bueno, yo creo que los repartos se están explicando diariamente por parte del Ministerio de Sanidad. En esta comunidad autónoma se han repartido ya, creo que, si no me falla la memoria, más de 700.000 mascarillas por parte del Gobierno. Una parte de compras que ha hecho el propio Gobierno, otra parte proveniente de incautaciones derivadas de actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y por tanto hay un reparto muy importante de mascarillas que se ha ido haciendo estos días. Están llegando aviones con nuevas compras que está ya realizando el Ministerio de Sanidad o incluso el Ministerio de Transporte, que también tienen la finalidad de servir a los profesionales del transporte, y por tanto hay un esfuerzo muy intenso dentro de, como todo el mundo que está intentando comprar, llámese el propio Gobierno como las comunidades autónomas, están pudiendo comprobar que en estos momentos la presión sobre el mercado internacional de mascarillas y cualquier tipo de productos de estos es muy grande, porque es una pandemia, porque afecta a muchos países y porque hay otros países que también están queriendo comprar y con mucha más población y también con recursos, y por tanto no es sencillo en estos momentos. Yo, desde luego, lo que sí que puedo decir es que la colaboración es máxima, la contribución a tratar de dotar de los mayores medios posibles es la máxima que podamos dar, y desde luego que no quepa ninguna duda de que todo el material que tenga el Ministerio de Sanidad, o como hemos hecho aquí desde la Delegación de Gobierno directamente, estará al servicio de la sanidad en primer lugar, pero también de otros sectores profesionales que están demandando estos materiales. Pues Javier Izquierdo, delegado del Gobierno, le dejamos seguir trabajando ahí en su despacho, que me imagino que están siendo días muy intensos. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Precisamente el Partido Popular no apoyará el nuevo decreto del Gobierno que restringe más aún la actividad económica, si no se modifica. Las empresas, dice Pablo Casado, necesitan ahora liquidez. Es la repercusión de esa medida la que no está bien tomada. Tiene que ser el Estado el que garantice la cobertura de esos sueldos, como se hizo en el primero y el segundo de los reales decretos, a través de la compensación de los costes laborales a través de los ERTEs.
Y seguimos hablando del endurecimiento del estado de alarma que a última hora de la noche de ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Hablábamos antes con el delegado del Gobierno sobre estas medidas y ahora queremos también pues tener la visión de la otra parte, en este caso de la empresa familiar. El 80% de las empresas de Castilla y León son familiares y por eso vamos a analizar ahora cómo les afecta con el presidente de esta asociación, con César Potbián, que está en Salamanca. Buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. ¿Qué tal todo? No sé si ha podido escuchar al delegado del Gobierno. Negaba que hubiera habido improvisación en estas medidas. ¿Usted lo comparte? No, no lo comparto, pero antes de nada yo lo que me gustaría es desde Empresa Familiar, lo primero reiterar nuestro total y absoluto compromiso con el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias. Para nosotros lo más importante son las personas. Por supuesto, las de nuestras propias familias y las de nuestras empresas y sus familiares. Pero no cabe duda que el Real Decreto que ha sacado ayer el Gobierno tiene todos los tintes de una improvisación bastante importante. Y no más en el decreto, si me permites que te haga, sobre todo en las formas de comunicar el decreto, ¿no? Hablaba la ministra de Trabajo de nosotros trabajadores, vosotros empresarios. Yo creo que aquí no hay buenos ni malos. Aquí estamos todos en una y lo que se está intentando hacer es hacer ideología de una situación catastrófica. Aparte, escuchaba antes a uno de los agentes sociales, no sé a quién porque estaba con el audio solo, hablando de que las empresas tendríamos que arrimar el hombro. Las empresas del primer momento, o por lo menos las que yo conozco, y son muchas, han estado arrimando el hombro continuamente con sus equipos, con sus innovaciones, haciendo donaciones, entregando material. Con lo cual creo que estamos arrimando el hombro ni más ni menos que todos. Estamos todos en esto. Disculpa, José Luis, que te haya interrumpido. No, fenomenal. Usted lo ha dicho, la salud es lo primero. ¿No les ha gustado, puedo interpretar de sus palabras, que de alguna manera se está criminalizando a los empresarios? Totalmente. Nos están poniendo en una opinión pública la cual, gracias a las redes sociales de la noticia, saben que no es así. Quiero decir, desde el primer empresario del país, como puede ser el dueño de una cadena de ropa, hasta el último empresario del país, está apoyando la causa para luchar contra este virus que sí que es criminal. Estamos luchando todos, aportando nuestro granito de arena dentro de nuestras propias posibilidades y más allá, aportando nuestros equipos, los cuales están luchando contra ello. Entonces, que hablen de nosotros y vosotros, de buenos y malos, me parece que es una falta de respeto para el conjunto de la sociedad. Cuando todo esto pase, esperemos que pronto, ¿cómo prevé la recuperación económica y empresarial? Imagino que esto irá por sectores. Yo no sé cuáles volverán a la normalidad antes y cuáles más tarde. Bueno, José Luis, se habla mucho de eso. Ahora mismo lo que hay que hacer es respetar el diagnóstico de los especialistas, de los médicos, que es cuando nos dictarán cuándo se podrá salir. Yo creo que vamos a tener una salida escalonada, una salida muy dura y una salida, como bien tú has dicho, por sectores. Seguramente haya sectores de consumo que se recuperen más rápidamente, como puede ser la hostelería o como puede ser parte del turismo, seguramente no con tanta alegría como anteriormente a esta situación. Y habrá sectores como pueden ser la construcción o bienes de equipo o el automóvil que costará mucho más salir de ello si no tenemos ayudas para fomentar la demanda, ¿no? Como están reclamando en otros países y como se hizo en las crisis anteriores. La solución ahora, la urgente, la más necesaria, pasa, como dicen muchos empresarios, por quitar impuestos, tener más bonificaciones, más exenciones fiscales. Bueno, yo creo que pasa primero por sentarnos y hablar, que creo que este gobierno no lo está haciendo. Entonces creo que hay que sentarse con los representantes empresariales de todos y escuchar las medidas que están proponiendo e intentar copiar las mejores prácticas de otros países, como puede ser que están pasando por lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es asegurar la liquidez del sistema, ¿de acuerdo? Asegurar que los bancos estén prestando, que sean reales esas condiciones, que estén llegando a todo tipo de empresarios, a los grandes, a los medianos, a los pequeños y a los autónomos, asegurar su liquidez para el día de mañana, porque como antes decía otro empresario que estaba interviniendo en tu programa, hay cero ingresos y muchos gastos. Entonces vamos a intentar tener esa coordinación de liquidez y luego todas las medidas que sean prorrogar impuestos, aplazar impuestos o pagar de otra forma, lo que va a conllevar es mayor liquidez para las compañías. En este sentido, señor Potbián, usted es también el presidente de Iberaval. Las empresas no facturan, pero necesitan, como estamos diciendo, liquidez ya para seguir pagando a sus proveedores, pagar impuestos, sueldos. ¿Prevé avalancha de peticiones de avales? Bueno, en virtud de esas previsiones, y ahora tengo que
en la comunidad, en el gobierno de la Junta, junto a Iberaval, nosotros lanzamos la semana pasada un paquete de 100 millones de euros para ayudar a esa liquidez. Estamos teniendo muchísima cantidad de demanda para esa liquidez, ¿de acuerdo? Tanto en préstamos preconcedidos como en otro tipo de operaciones. Nosotros estamos redoblando nuestros esfuerzos para intentar aumentar esos 100 millones que estamos poniendo en el mercado, porque va a ser necesario, y cuando hablamos de grandes cantidades no solo van a ser necesarios para grandes industrias, también para el bar de la esquina, el kiosco, la panadería, y ahí tenemos que estar apoyando. Ahora tenemos que demostrar la utilidad que tenemos todos y lo que podemos aportar todos, y es mucho. Pues César Pombián, el presidente de la empresa familiar de Castilla y León, desde luego ha quedado muy claro sus mensajes. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo a todos. Ya se han presentado casi 25.000 ERTEs en Castilla y León estos días, que afectan a 140.000 trabajadores. Y ante tal avalancha hay preocupación porque no llegan las aceptaciones y se pone en peligro las prestaciones. El consejero de Empleo, en una entrevista con nuestra compañera Nati Melendre en el informativo de las 5 de la tarde, ha reclamado más celeridad al Gobierno. Se están tramitando correctamente dentro de Castilla y León. Nosotros lo que le hemos pedido a la ministra en una carta que le dirigí es que todos aquellos sectores industriales o sectores empresariales que tenían que cerrar porque el decreto, porque la administración pública les dice que tiene que cerrar, pues que valga una mera declaración responsable del empresario. No tiene por qué haber una constancia de la fuerza mayor por la autoridad laboral. Eso nos quitaría el 80, el 90% de... Los Reyes se han reunido hoy por videoconferencia con representantes del sector del automóvil para analizar cómo están afrontando esta crisis. Don Felipe y doña Leticia han hablado con directivos de SEAT, Volkswagen, Grupo Antolín y con el director general adjunto de Renault, José Vicente de los Mozos, como representante de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Han conocido de primera mano los esfuerzos que están haciendo para contener la expansión del virus y su contribución a la fabricación de material sanitario. Desde el campo se había alzado la voz contra la prohibición de la entrada de temporeros agrarios. En unos días comienza la campaña de recogida de frutas y hortalizas y los productores temían perder la cosecha. Acabamos de saber que la Comisión Europea ha abierto la mano y les excluye de las restricciones de viajes por coronavirus. También se hace una excepción con los profesionales de la salud y otros trabajadores fronterizos. Y mañana, nuevo Consejo de Ministros ordinario. Esta vez sí, parece que conoceremos un paquete de medidas para quienes no puedan hacer frente al pago del alquiler. En Moncloa está Álvaro Lúa. Álvaro, el ministro Ábalos nos ha dado ya una pista hace unos minutos de por dónde caminará ese nuevo decreto del Gobierno. Sí, lo ha dicho poco antes de las 8 de la tarde. Ha sido claro el titular que tiene las competencias en materia de vivienda, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, confirma que mañana en el Consejo de Ministros habrá medidas y tranquiliza al pequeño propietario. No habrá condonaciones, sino ayudas al arrendatario. El Gobierno prepara un paquete de medidas, entre ellas se incluiría el acceso a microcréditos para poder financiar el alquiler de la vivienda. No estamos hablando, en todo caso, por la parte segunda de la pregunta, de condonaciones, sino en todo caso de incentivos, reestructuración de deuda, en fin, de varias circunstancias muy referidas a las situaciones personales, a las situaciones de vulnerabilidad, si esta es estructural, temporal. Y otra medida del Gobierno que ya tiene detractores por insólita es la de poner en marcha un sistema para analizar la movilidad de las personas a través del teléfono móvil. Nos van a geolocalizar, es decir, verificar si efectivamente nos encontramos en el lugar en el que decimos que vivimos. En este momento el seguimiento, pues seguramente se realice por la información que las propias operadoras proporcionen a las entidades correspondientes, o incluso también, como dice en el Real Decreto, pueden ser terceras aplicaciones las que proporcionen esta información, en este caso al Gobierno. Creo que se tendría que mandar información a la gente para que la gente fuera consciente en todo momento de que sus dispositivos móviles pueden ser intervenidos, para saber por qué zonas se mueve la gente.
También hoy hemos conocido que Sanidad prohíbe los velatorios y restringe a 3 personas los entierros. Madrid, por su parte, concentra casi la mitad de los fallecidos por coronavirus. El ritmo de incremento ha bajado ligeramente de ayer a hoy, pero aún así suma 310 decesos más. Desde hoy la Comunidad de Madrid ha habilitado como nueva morgue, la segunda en este caso, las instalaciones de la Ciudad de la Justicia. Los mayores son los más vulnerables a esta pandemia y lo vemos todos los días con los datos de fallecidos. Sin embargo, el que se trate de personas de edad avanzada hace que socialmente esas muertes se acepten o se asuman con cierta resignación. Puede ser incluso una forma de autoprotegernos como colectivo ante el peligro. Se lo hemos preguntado hoy a un psicólogo. Todas las mañanas escuchamos los datos. A los fallecidos los vemos como una cifra. Puede ser un mecanismo de defensa ante una información traumática y llega a banalizarse cuando de lo que hablamos es de personas mayores. Hasta ahora mismo sabemos que tenemos 4.089 fallecidos identificados en España, de los cuales 3.557, el 87%, son mayores de 70 años. Si los que estuvieran cayendo fueran niños, pues otro gallo nos cantaría, ¿no? Se prepararía un estado de alerta, más de alarma, ¿no? De alarma social más que el que hay ahora. Pero a los abuelos no se los valoran, jubilados, abuelos, personas mayores. Y son víctimas igual que las demás. Por fin nos damos cuenta que tenemos personas mayores que, ojo, tienen sentimientos igual que nosotros, emociones igual que nosotros, ganas de vivir igual que los demás. El ser humano es capaz de afrontar la realidad tal y como es. En psicología se conoce como la toma de tierra, conocer la verdad sin paños calientes. Cuanto antes nos digan la realidad y cuanto nos lo digan más descarnadamente, incluso yo te diría que por segmentos de edad habrá más concienciación. Otra situación es la que viven los familiares. Una buena despedida y una buena elaboración del duelo ayuda a la persona a adaptarse mejor a la situación de pérdida, a la situación de ausencia. Entonces, al no existir este tipo de ritos, pues realmente la gente lo va a pasar muy mal. Desde el Colegio de Psicólogos lamentan que la Administración no les esté teniendo en cuenta para afrontar esta crisis. En Galicia, una mujer de 37 años embarazada ha fallecido y su bebé también por coronavirus. Estaba en su tercer trimestre de gestación y, según Sanidad, tenía patologías previas. La joven no pudo superar la cesárea de urgencia a la que se le sometió en el Hospital Materno-Infantil de La Coruña. Hoy hemos podido ver esta imagen para honrar la memoria de las víctimas de los fallecidos por la crisis del coronavirus. Son las banderas que lucen a media asta en distintas sedes institucionales. Están viendo el Ayuntamiento y la Diputación de Palencia. Se mantendrán así hasta que finalice el estado de alarma. Cada vez más son más los que consiguen vencer al coronavirus y eso también, desde luego, que tiene que ser noticia. Suelen ser personas anónimas que dan aliento a los que sufren esta enfermedad. Entre ellos, aunque mucho más conocido, está el actor Tristán Ulloa, que emocionado y entre lágrimas pedía para los héroes sanitarios mejores condiciones para desempeñar su trabajo. Él lo ha vivido en primera persona y no en este caso en una película. Me acaban de dar la mejor noticia. Es que me vuelvo para casa. No podemos dejarlos trabajar así. Son unos putos héroes. A su pesar, ellos no quieren ser héroes, pero lo son. Y tenemos que escucharlos. Primitivo abandona feliz el Gran Colón tras 20 días de ingreso. Es una de las primeras altas en el primer hospital medicalizado de Madrid. Había que luchar, había que resistir y muy mentalizado de que iba a salir de esta. Él es uno de los más de 17.000 curados. Cada alta es para los médicos una batalla ganada en la guerra contra el virus. Estamos viviendo las altas con mucha ilusión y con motivación porque vemos que los pacientes se recuperan. Así que mucha fuerza para ellos también y aguantar. Es la otra cara de una guerra contrarreloj frente al COVID-19. Algunos tienen mucha angustia, otros pues todavía están enfadados por lo que les ha pasado, porque tienen a alguien fuera que está malito. Cada persona que abandona el hospital es el empuje para seguir trabajando. Es una gran alegría porque estamos consiguiendo ver la luz al final del túnel.
Y es que la vida se abre paso. Nace la esperanza. El viernes el nacimiento de este bebé en el Gregorio Marañón de Madrid nos invitó a la esperanza. Porque son días de mascarillas. Esta guerra la ganamos entre todos. De pañales y chupetes. Nuevas vidas que son luz. También están las que se vuelcan en ayudar a los demás hasta el máximo. El gimnasio de la residencia de ancianos El Mirador, en Villasante, en Burgos, es ahora el dormitorio improvisado de 6 trabajadoras del centro. La gerente, la directora y 4 auxiliares han decidido por iniciativa propia confinarse con los residentes. Aseguran que desde que lo han hecho, tanto ellas como los ancianos están mucho más seguros y tranquilos. Aquí hay que estar a las duras y a las maduras. Y lo hemos hecho todas de forma voluntaria, queremos y creemos que esta es la mejor opción. Vivimos más contentas, vivimos todos muy bien, estamos perfectos. Generalmente cada 2-3 días nos llama una persona, nos pregunta que qué tal estamos y diariamente hay que enviar unos datos por si tienen síntomas, si hay algún enfermo, etcétera. Pues esa residencia y cada una de las 1.214 centros públicos de mayores de discapacidad o fundaciones introducen a diario, todos los días, los datos de su situación y de la situación de cada residente. A día de hoy han fallecido en las residencias de la comunidad 353 personas con coronavirus o síntomas de coronavirus. La consejera de Familia agradecía así la labor de los empleados. Es una decisión personal que toman los trabajadores y que desde luego hay que agradecérsela la dedicación que tienen hacia esos ancianos, hacia esas personas mayores. Es lunes 30 de marzo y les contamos también que los sindicatos y la Consejería de Educación han acordado aplazar las oposiciones de secundaria hasta 2021. Es la postura de prácticamente todas las comunidades autónomas. Solo Madrid quiere mantener la convocatoria del 20 de junio. Aún así, la decisión final se tomará mañana, cuando se reúnan los consejeros de educación de todas las comunidades con el Ministerio. Los sindicatos quieren que sea la misma fecha para todos. La propuesta inicial de la Administración ha sido suspender esta convocatoria y finalmente, con unidad sindical, se ha acordado el aplazamiento de estos procedimientos selectivos. Es una propuesta que vamos a elevar al Ministerio de Educación, esperando que haya consenso y acuerdo también de las demás comunidades autónomas. El cierre de todas las actividades no esenciales ha llevado al IBEX 35 a cerrar un día más con pérdidas. El selectivo español ha caído casi un 2% en este penúltimo día del mes de marzo, marcado también por los anuncios de la banca de no pagar dividendos. El fuerte avance de la pandemia en Estados Unidos obliga a Donald Trump a rectificar. Renuncia a que la actividad vuelva a la normalidad la semana que viene y extiende las recomendaciones de aislamiento hasta el 30 de abril. Lo hace con su país convertido en estos momentos en el epicentro de la pandemia, con más de 140.000 contagios y 2.400 fallecidos. Trump añade además que se habrá hecho un gran trabajo si la cifra de muertes no supera las 100.000 cuando todo termine. Cuanto mejor lo hagáis, esta pesadilla terminará antes. Así que extendemos nuestras restricciones hasta el 30 de abril para frenar la propagación. 100.000 es un número horrible, quizá incluso algo menos, pero 100.000. Así que si tenemos entre 100.000 y 200.000 habremos hecho un gran trabajo. Después de numerosas negociaciones, los Juegos Olímpicos de Tokio ya tienen fechas definitivas. Javier Mardones, buenas noches. ¿Cuáles son? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tomen nota porque ya es oficial. Del 23 de julio al 8 de agosto, eso sí, recuerden, del próximo año 2021. Una cita olímpica a la que esperemos acudan muchos deportistas de nuestra comunidad, de Castilla y León, y entre ellos va a estar el piragüista David Llorente, al que todo el inicio de esta crisis del coronavirus le pilló entrenando en Londres. El segoviano ya se encuentra en casa, en tierras españolas, donde sigue entrenando en su casa, eso sí, para no perder la forma. Hemos estado hablando con él en las últimas horas y esto es
lo que nos ha contado. Es el gimnasio improvisado que David Llorente ha montado junto a su hermano en el garaje de su casa de Palazuelos de Eresma, en Segovia. El confinamiento le ha obligado a cambiar sus rutinas de entrenamiento. Tengo unas agujetas tremendas en todo el cuerpo y no, la verdad es que estamos entrenando físicamente mucho más de lo que hacíamos en el agua, porque claro, ahí hacíamos mucho más técnica. Ahora me estoy centrando mucho en flexibilidad, fortalecer los músculos que los tengo más débiles y pues igual aprovechar a mejorar un poco la postura, la eficiencia dentro de la piragua. Tendrá que esperar para volver a descender por este canal de aguas bravas de Tokio, aunque David ya ha buscado el lado positivo del aplazamiento de la cita olímpica. Y lo bueno es que mira, que me dan un año más para prepararme mejor y para llegar con más experiencia y mucho más preparado. ¿Cuándo veremos a David Llorente de nuevo en una prueba internacional? Hay muchas preguntas todavía que hay que resolver por parte de la ICF. Igual se adelanta el Mundial este año, porque normalmente el Mundial es cada 3 años seguidos y el año olímpico no hay Mundial. Pero claro, no sé si el año que viene harán las Olimpiadas y el Mundial el mismo año o intentarán hacer el Mundial este año. Volver a la Seu d'Urgell o viajar a otros canales internacionales son las alternativas que baraja para cuando se acabe el confinamiento. Pero esté donde esté, su objetivo siempre será el mismo. Aquí, hay que cambiar el 0 por el 1, pero mi sueño es ese y voy a ir a por todas para llegar allí dentro de un año y estar en mi mejor nivel. David Llorente ya ha actualizado su cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de Tokio. La Federación Española de Piragüismo anunció en febrero que David Llorente estaba clasificado oficialmente para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el presidente de la Federación ha reconocido a Castilla y León Televisión que Joan Crespo, el otro candidato a ocupar esa plaza, ha recurrido esta decisión. A pesar de ello, Juan José Román Mangas confirma que la plaza sigue perteneciendo a David Llorente y el palista segoviano tampoco teme por su presencia en los Juegos. Comunicamos oficialmente de quién era la plaza, y así lo hicieron, se hizo llegar también a los medios de comunicación y eso se mantiene. Únicamente, bueno, pues hay unos recursos presentados contra esa resolución. Yo por mi parte estoy tranquilo porque pues al final los resultados me avalan, he estado por delante en todas las competiciones y la federación pues ha hecho la decisión en base a unos criterios, pero respeto totalmente la opinión que tenga Joan y por nuestra parte no ha cambiado nada en nuestra relación. Al igual que David Llorente, nuestros maratonianos Javi Guerra y Dani Mateo tienen asegurada también su presencia en Tokio. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, ha publicado un tuit aclaratorio donde afirma que los atletas que se han clasificado para los Juegos siguen clasificados. Son muchos los héroes anónimos que han surgido estos días ante la crisis del coronavirus. Cada cual está aportando cada uno lo que puede. Una de esas heroínas es la madre de Carlos Molina, el guardameta del Guijuelo. Están hechas con mucho amor y también con un toque divertido ante la tragedia que vivimos. La madre de Carlos Molina teje estos días mascarillas como tantos héroes anónimos de nuestro país. 2 de esas mascarillas viajaron a Guijuelo. Esta es la mía, esta es la que mandó para mi mujer, He hecho así para toda la familia y ahora bueno pues sigue enviando para hospitales de allí de Cartagena, está fabricando ella en su casa con tela. El jugador se encuentra confinado estos días en Guijuelo junto a su mujer. Podría haber viajado a Cartagena para estar con su familia, pero ante las dudas optó por aplicar el dicho de que más vale prevenir que curar. El confinamiento es duro para todos. Estamos intentando hacerlo lo más ameno posible, trabajando por las mañanas con el equipo vía videollamada, por las tardes aprovechando para estudiar un poquito, ayudando, haciendo cositas de la casa y bueno, sobre todo apoyándonos en el que tenemos al lado y haciendo videollamadas con la familia. Ayer precisamente compartieron un café virtual toda la familia y disfrutaron de rollos pasteleros, reales, no virtuales, que la matriarca se encargó antes de hacer llegar a todos. Ronaldo Nazario, el dueño del Real Valladolid, confirma que el club no hará un ERTE y que la preferencia que tiene la directiva es la de terminar la temporada. Vemos ahora las declaraciones más destacadas del brasileño, quien anima a todos a sacar fuerzas para aguantar la cuarentena. A diferencia de otros clubes, el Real Valladolid no hará ERTE, lo anunció la semana pasada David Espinar y ahora lo confirma el presidente. Estoy seguro que entre todos encontraremos
las mejores soluciones para todos. La posición del club respecto a lo que queda de liga es clara. Nosotros queremos jugar hasta el final. Pero Ronaldo pide una mini pretemporada. A regresar, pues necesitarán tiempo para que obtengan la mejor forma física y que puedan jugar a su mejor nivel. Lo que también retrasará el coronavirus es la nueva ciudad deportiva. Que teníamos planeado pues empezar las obras ahora en abril, pues supongo que retrasaremos. Pero desde casa siguen moviendo papeles para empezar a darle forma en cuanto se pueda. Pero a la vez mantenemos las conversaciones, los intercambios de documentación con el ayuntamiento. Porque lo principal ahora es quedaros en casa. Palabra del fenómeno, que se cumpla. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Si ya la situación que vivimos es bastante compleja, ahora se complica aún más con un temporal de nieve y frío que se nos avecina. No va a ser tan fácil ahora salir a los balcones. Y es que ha cambiado el tiempo, ha vuelto el invierno a nuestra comunidad. Ya ha nevado débilmente en algunas zonas de Castilla y León y han bajado mucho las temperaturas. Pero lo peor está por llegar. Esta noche la nieve caerá con fuerza, además, en las provincias del sur. Están activos los avisos en las provincias de Ávila, Segovia, Soria y el sur también de la provincia de Burgos. Y hoy le damos un toque de copla al informativo. Nos despedimos con Sarabel Medina, una cantante de Valladolid que, como estos días no puede trabajar, entretiene a sus vecinos. Cada tarde, después del aplauso en la ventana, coge el micrófono y canta lo que le piden a través de Facebook. Y así, con un toque de flamenco, nos vamos. Hasta mañana.